Vamos a ver ahora otro tipo de estudio epidemiológico también muy importante, que son los casos y controles. Si recordamos este esquema, dentro de los estudios no experimentales u observacionales, es decir, aquellos en los que yo no asigno la exposición, sino que ya viene dada, dentro del grupo de los analíticos, los que tienen grupo de comparación, estaban las cohortes y los casos y controles. Los casos y controles son un tipo de estudio en el que cuando empieza el estudio ya hay gente enferma y por tanto clasifican a la gente en función de la presencia o ausencia de enfermedad. Los que estén enfermos serán los casos, los que estén sanos serán los controles. Y yo les pregunto por la exposición, por la presencia o ausencia de exposición. Hay que tener en cuenta cómo selecciono a los casos y cómo selecciono a los controles. Hablando de los casos, pueden ser casos prevalentes o casos incidentes, ¿no? Según si cuando yo empiezo el estudio todos los casos ya han ocurrido o cuando yo empiezo el estudio quedan casos por ocurrir, lo que serían casos incidentes. ¿Por qué es importante este matiz? Fíjate, se realiza un estudio de casos y controles con niños diagnosticados de leucemia aguda. Los casos presentan una mayor prevalencia de un antígeno linfocitario, por lo que, dado que está más presente en los casos, consideramos que es un factor de riesgo para leucemia. Pero podría ser también que aquellos pacientes que tienen este antígeno vivan más que aquellos que no lo tienen. Y por tanto, como viven más, tienen más posibilidades de entrar en mi estudio. Luego, lo que de entrada parecía un factor de riesgo, en realidad probablemente es un factor pronóstico. Y por tanto, aquí está habiendo un sesgo que se llama falacia de Neyman o sesgo de supervivencia, que se da cuando tú trabajas con casos prevalentes. Y ocurre porque un posible factor de riesgo es a la vez factor pronóstico. ¿Cómo se evita la falacia de Neyman o sesgo de supervivencia? Trabajando solo con casos incidentes. A la hora de seleccionar el grupo control, la importancia que tiene es que la calidad de un estudio de casos y controles lo tiene el grupo control, porque no es tan fácil seleccionar buenos controles. ¿Cuál es la definición de buen control? Un buen control es aquel que represente la prevalencia media de exposición en la población de la que vienen los casos. Fíjate con el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el objetivo, en definitiva, de un estudio de casos y controles? Demostrar que la exposición en los casos es superior a la exposición en los controles, ¿no? Porque nuestra hipótesis va a ser, imaginaos en el caso del tabaco, que el tabaco produce cáncer. Pues lo lógico sería que en aquellos casos de tumores la gente haya fumado más que en los controles. Por tanto, si esta es toda la población y esta es la prevalencia de tabaquismo medio en la población, si la prevalencia de tabaquismo medio en los casos es del 50%, ¿cuál tendría que ser la prevalencia de tabaquismo en los controles? La de la población de la que vienen los casos, ¿de acuerdo? La prevalencia de exposición en los controles debe ser la prevalencia de exposición de la población de la que vienen los casos. Y al igual que hablábamos en las cohortes de la multiefectividad, la característica de los casos y controles es la multicausalidad. Fíjate en el siguiente ejemplo. Hacemos un estudio de casos y controles, pacientes menores de 25 años diagnosticados de una enfermedad degenerativa, es decir, una enfermedad rara. Y les preguntamos por el consumo de alcohol, tabaco, exposición solar, infecciones en la infancia y horas de sueño. Es decir, clasificamos a la gente en función de la presencia o ausencia de una enfermedad y les preguntamos por múltiples exposiciones o múltiples posibles causas que hayan podido desencadenar en ese efecto. La multicausalidad es la característica de los casos y controles. Ventajas: adecuados para enfermedades raras, útiles para estudiar la multicausalidad, son reproducibles y son baratos. Una característica muy importante de los casos y controles. Son baratos y por tanto son eficientes. Principal problema de los casos y controles son los sesgos, sobre todo sesgos de selección y de información, pero al tener más sesgos que las cohortes, eso es lo que hace que los casos y controles sean estudios de una poquita menor calidad que las cohortes. ¿Cuál es la medida de asociación que estudiamos en los casos y controles? La odds ratio. Imaginad, creemos que el consumo de un fármaco favorece la aparición de artralgias. Seleccionamos 160 pacientes, de los cuales 100 tienen artralgias, y les preguntamos si han consumido o no dicho fármaco. De 100 casos, 75 lo habían consumido frente a 40 de los controles. Siempre para calcular una odds ratio hacemos una tabla 2×2, en la cual los casos van en la izquierda, la exposición, los que sí han tomado o los que sí están expuestos, van en la fila de arriba. En este caso, ¿cuánto vale la odds de haber tomado el fármaco en los casos? Recordad, ¿qué es una odds? Los que sí entre los que no. Luego la odds en los casos es 75 que sí han consumido entre 25 que no han consumido. 3. En los controles, los que sí entre los que no. 2. ¿Cuánto vale, por tanto, la odds ratio o razón de odds? 1,5. Como los hemos puesto casos a la izquierda
fármacos Y arriba, podemos calcular productos cruzados, A por B partido de B por C, y llegamos a la misma conclusión, 1,5.